La democracia política no funciona, para nada. Arriba solo sube la espuma, una espuma astuta, malvada, codiciosa y absolutamente egoísta. Los monarcas al menos pensaban que el país era de su propiedad. Lo trataban como si fuera suyo. Y estos, los políticos me refiero, vienen para robar lo más que puedan y luego intentan asegurarse de que no los atrapen ni los cuelguen de un gancho por las costillas. Se pueden ver tres objetivos de un político. La primera es subir a la cima por cualquier medio. Y cuando digo por cualquier medio, hablo de cualquier medio. La segunda es llenarse los bolsillos por cualquier medio. Y la tercera, la última, es ocultar todas las huellas por cualquier medio. ¿Y dónde está aquí la preocupación por el pueblo? En mi opinión no se ve en absoluto. ¿Por qué saqué este tema, como se dice? El asunto es que publiqué este mensaje, el que acabo de leerles, en Telegram, en el nuevo canal que, bueno, Leon Weinstein US, con el mismo nombre que este canal, sí lo publiqué y me puse a pensar. Aquí tenemos ante nuestros ojos un ejemplo concreto. Es como si fuera simplemente una confirmación especial de que tengo razón. Bueno, miren. Desde el principio, lo que en Rusia llaman operación militar especial, y que nosotros simplemente llamamos de manera tonta guerra, ¿sí? En febrero de 2022, Moscú consideraba el territorio de Bielorrusia no solo como una base de retaguardia, sino como un potencial segundo frente. La lógica del Kremlin era comprensible, ¿sí? Abrir una ofensiva desde el norte, desde las regiones de Gomel y Brest, obligaría a Ucrania a extender su defensa por cientos de kilómetros adicionales, desviar reservas del Donbass y del sur, y potencialmente crear una amenaza para su propia capital, Kiev, con direcciones que, hasta, digamos, 2022 se consideraban secundarias. En las primeras semanas de la guerra, esto sucedió parcialmente. El territorio bielorruso se utilizó como plataforma de lanzamiento para los ataques contra Kiev a través de la zona de Chernóbil. Pero Lukashenko no fue más allá de eso y no permitió que Rusia fuera más allá durante 4 años, a pesar de la presión constante y creciente. ¿Por qué Lukashenko nunca envió a su propio ejército a la guerra? Es una pregunta para la que no hay una sola respuesta clara, y cualquier versión aquí sigue siendo una hipótesis. Por cierto, Lukashenko suele llamarse a sí mismo Batka. A él le gusta mucho esa imagen. Claro, él es tan Batka como Matka, pero tiene sus propias razones personales por las que no quiere meterse en esa carnicería, y no es en absoluto porque sea el padre del pueblo. Las primeras y más obvias razones son las relaciones con Occidente. Lukashenko, a pesar de toda su dependencia de Moscú, siempre ha jugado un doble juego, equilibrándose entre los patrocinadores rusos y una mínima apertura al diálogo con Europa y Estados Unidos. Una participación plena en la guerra del lado de Rusia significaría para él una toxicidad definitiva e irreversible. El cierre de cualquier canal incluso para un futuro lejano, sanciones totales, ahí el estatus de participante pleno en la agresión y no solo de cómplice. Bueno, así, todos entienden que él es un cómplice porque lo están presionando, ¿verdad? Lukashenko, por su comportamiento, esperaba que algún día la configuración cambiara y se mantenía, como decirlo, con margen de maniobra. La segunda versión es el estado del propio ejército. Las Fuerzas Armadas bielorrusas no han participado en ningún combate real durante muchos años. Su preparación para el combate, motivación y equipamiento generan dudas. Incluso para los partidarios de Minsk, Lukashenko podía entender perfectamente que enviar a su ejército a la guerra no sería una demostración de fuerza, sino un riesgo de exponer su debilidad. En un combate real, me refiero a que eso sería una catástrofe para su prestigio personal y para la estabilidad interna del régimen. La tercera versión es de carácter político interno. Ninguna guerra es popular entre la población bielorrusa, cuya actitud hacia la hermana Ucrania es notable. Es diferente de la retórica propagandística rusa. Lukashenko, quien mantiene el poder sin, digamos, una amplia legitimidad, ¿de acuerdo? Después del año 2020, veo que la legitimidad ahí es prácticamente cero. No podía permitirse el riesgo de un descontento masivo, especialmente considerando que una parte significativa de la sociedad bielorrusa tiene lazos familiares y culturales con Ucrania. En resumen, durante 4 años, Rusia y Bielorrusia llegaron a un compromiso que se puede llamar una participación mínimamente suficiente, el despliegue en territorio bielorruso de sistemas de radar y otros sistemas. Sistemas de guía que, según la parte ucraniana, se siguen utilizando para coordinar los ataques de drones rusos contra las regiones occidentales y septentrionales de Ucrania.
Y, por así decirlo, parece que aumentan los suministros de combustible, gasolina y diésel a Rusia, que según los datos ucranianos se incrementaron varias veces en los primeros meses del año 26. Y esto claramente, por así decirlo, corresponde a que, bueno, debido a que los ucranianos atacan la infraestructura energética rusa, eso realmente sucedió. Todo esto es el precio que paga Bielorrusia para no enviar su ejército. Una contribución mínima, pero real, que permitía a Lukashenko seguir siendo formalmente una parte no beligerante, y a Moscú recibir al menos algo de un aliado que se niega obstinadamente a luchar de verdad. Y ahora sucede algo que puede derrumbar esta frágil estructura que ha durado 4 años. 19 y 21 de junio, 2 veces este año. Hace poco, Vladimir Zelensky publicó en su canal de Telegram un ultimátum a Minsk para que, en el transcurso de una semana, desmantele los retransmisores en las regiones de Gomel, Gobel y Brest y detenga el suministro de combustible a Rusia. De lo contrario, según palabras del presidente ucraniano, lo haremos nosotros, es decir, Kiev declara abiertamente estar listo para atacar objetivos en el territorio de Bielorrusia. Bueno, algo así como, oye tú, ven acá y bésame el talón, porque si no voy a armar tal lío que no vas a saber ni qué te pasó. ¿Y cuál crees que será la reacción de cualquier matón más o menos decente? Detengámonos y hagamos la pregunta directamente. ¿A qué puede llevar objetivamente un golpe así? Ni siquiera estoy diciendo tonterías, está bien, un golpe. Si los drones ucranianos realmente atacan las estaciones de radar bielorrusas o los objetos de combustible e infraestructura de la base petrolera, la logística de la refinería de petróleo que da servicio a Rusia, la reacción de Minsk, es inevitable. Es imposible imaginar una situación en la que Bielorrusia, estando bajo el patrocinio económico y militar de Rusia en respuesta a un ataque en su territorio, rechace la cooperación con Moscú. Pero esto contradice la propia lógica de las relaciones de alianza de los últimos 4 años, que se describieron anteriormente. De la misma manera, es imposible imaginar que el liderazgo bielorruso se asuste por las amenazas y expulse a los rusos. Lukashenko simplemente no tiene el mecanismo ni la motivación para dar ese paso. Un escenario mucho más probable es exactamente el opuesto. Un ataque al territorio bielorruso le da a Moscú precisamente lo que no pudo lograr en 4 años de presión militar, diplomática y económica sobre Bielorrusia. Rusia ya no tendrá que convencer, negociar ni ofrecer nuevas garantías. Obtiene lo que se llama un casus belli listo para Lukashenko, y no se lo proporciona ni la propaganda rusa ni Kiev. La lógica es, nos atacaron, nos estamos defendiendo. Funciona perfectamente para cualquier régimen, incluso la gente lo entenderá, y Minsk obtiene legitimidad desde el punto de vista de su propia población. Una razón para tomar represalias que no había tenido todos estos años. Antes eran disputas ajenas en las que no nos metíamos, porque tratamos de no involucrarnos en los problemas de otros, pero ahora, muchas veces, ya es asunto nuestro. Tenemos pérdidas en el campo de batalla. Si el segundo efecto, más sutil, es un precedente, si Ucrania ataca a un país que formalmente no está en guerra, pero apoya al agresor, su infraestructura y combustible, Moscú obtiene el derecho de hacer lo mismo en respuesta. Entonces, se puede golpear a cualquiera que ayude al enemigo, incluso sin entrar en un conflicto directo, se ayuda, y eso abre la posibilidad de ataques a la logística, infraestructura y territorio de los países de la OTAN y de la Unión Europea, que suministran armas, inteligencia y combustible a Ucrania, sin ser formalmente parte del conflicto. El principio de que quien ayuda es un objetivo legítimo funciona en ambos sentidos, y Kiev, con su ataque a Bielorrusia, de hecho ha consolidado este principio en la práctica internacional de este conflicto, incluso contra sus propios aliados en el suministro. ¿Es posible que esto se haga a propósito? Para lograr ese objetivo, involucrando a Rusia mediante ataques de represalia. Aunque también suena absurdo, ahora de hecho pasemos al escenario de desarrollo hasta ahora. Supongamos que realmente llega al punto en que los drones ucranianos destruyen instalaciones de radar y causan daños graves a la infraestructura de combustible. Bueno, Bielorrusia sí. Minsk
bajo la presión de la necesidad de proteger su territorio soberano y bajo la presión de Moscú como su principal aliado, resulta que se ve obligado a reaccionar en un plazo de 1 o 2 meses. Esto significa de manera realista el despliegue directo del ejército bielorruso en la frontera con el paso a acciones ofensivas limitadas, o al menos ataques regulares desde territorio bielorruso contra objetivos ucranianos. Sin una declaración formal de guerra, pero con la apertura de hecho de un segundo frente, para Ucrania esto significará la necesidad de defender la dirección norte, las regiones de Zhytomyr, Rivne, Volyn y Chernihiv contra el ejército. Y sobre la verdadera capacidad de combate, de la que realmente se sabe poco, pero que tiene la ventaja más importante de cualquier nuevo ejército en una guerra prolongada. Están frescos, no están agotados por 4 años de combates. Mientras que el ejército ruso, según numerosas evaluaciones independientes, tiene problemas para reponer sus fuerzas, está agotado por los largos combates y enfrenta dificultades con la movilización, el ejército bielorruso es un recurso completamente no utilizado, y aunque su capacidad de combate sea modesta, la aparición de un nuevo enemigo no agotado en una nueva dirección representa un desafío. Esto representa una carga enorme para el ya sobrecargado sistema de defensa de Ucrania. Surge una pregunta lógica. ¿Para qué? ¿Para qué necesita esto el liderazgo ucraniano? Que entienden perfectamente todos estos riesgos, y en el gobierno de Zelensky hay evidentemente personas profesionales, no idiotas. ¿Por qué crear por su cuenta las condiciones para el peor de los escenarios posibles? Aquí se pueden formular varias versiones manteniéndose dentro de la teoría y no de hechos confirmados. La primera versión. El liderazgo ucraniano sinceramente cree que la amenaza es puramente demostrativa y no llevará a un ataque real, sino que solo obligará a Minsk a desmantelar ciertos objetos bajo la presión de un ultimátum público. Esta versión supone una seria subestimación de la lógica de las relaciones de alianza entre Moscú y Minsk. La segunda versión es una forma de demostrar a los socios occidentales actividad e iniciativa. Yo soy Tarzán, me golpeo el pecho cuando quiero. Esto ocurre en el contexto de un frente estancado, sin contar con las verdaderas pérdidas militares. Es decir, se da prioridad al efecto político a corto plazo y no al estratégico. Es un cálculo. Esto solo se hace si crees que la guerra va a terminar pronto y simplemente aguanto, como los iraníes. Ahora podemos lanzarles todos los misiles que queramos, pero ellos esperan que en 2 semanas esto termine. La tercera versión es la más preocupante. El liderazgo ucraniano realmente está listo para lanzar un ataque, esperando que incluso una participación parcial de Bielorrusia sea un riesgo controlado y localizado que se puede compensar con la ayuda militar occidental, y al mismo tiempo subestiman el efecto acumulativo. Abrir una frontera de más de 1000 kilómetros para un país que ya carece de suficiente personal, que ni siquiera tiene suficiente para mantener su propia línea de frente existente. Cualquiera de estas versiones que resulte ser cierta, el resultado final para el pueblo ucraniano, si los acontecimientos realmente siguen el escenario de escalada, será el mismo. La aparición de un nuevo frente, de nuevas fronteras, requiere defensa. Nuevas víctimas entre los militares y la población civil, que no serían inevitables, sino que se convertirían en consecuencia de una decisión tomada por el liderazgo de Ucrania sin ninguna necesidad militar. Y aquí no hay lugar para una salida optimista, porque aquí no hay ni puede haber optimismo. Existe la suposición de que los acontecimientos se desarrollarán según el escenario descrito, así que, si esto se confirma, no se trata simplemente de un error de planificación estratégica. Esta es una decisión que conscientemente crea un frente adicional donde no lo había, y quiero que lo escuchen una vez más. Crea un frente adicional donde no lo había. Voluntariamente multiplica el número de frentes que deben ser defendidas con la vida de los soldados ucranianos por el bien de un efecto dudoso a corto plazo. Lo más terrible que se puede imaginar, ni siquiera sé qué podría haber ideado el liderazgo ucraniano para su propio pueblo. Lo más terrible es abrir por cuenta propia un segundo frente donde durante 4 años se mantuvo un statu quo frágil pero funcional.
Si esta acción ocurre, si realmente se convierte en un segundo frente, miles de ucranianos estarán bajo el ataque de un ejército que apareció donde antes no estaba. Entonces todo esto sucederá exclusivamente por una decisión propia, no forzada por nada, una iniciativa de Kiev. No se podrá llamar de otra manera que una complicidad directa en la muerte masiva de sus propios ciudadanos, a manos de su propio gobierno. También hay un marco más amplio en el que encaja todo lo anteriormente descrito. Da la impresión de que la élite ucraniana, incluyendo a Zelensky y su círculo cercano, hace todo lo posible para que la guerra, Dios no lo quiera, no termine. Si esta suposición es correcta, significa lo siguiente. Estas personas temen de manera paranoica el momento en que termine el conflicto, el momento en que el país tenga la oportunidad de evaluar tranquilamente lo que sucedió antes y durante la guerra y empiece a contar el dinero. El dinero que llegó de Estados Unidos y luego de Europa. La apertura de un nuevo frente con Bielorrusia en este contexto es solo una de las herramientas para posponer ese momento, al igual que cualquier otra acción que defina el conflicto. Lo subrayo conscientemente, esta versión rosa, la teoría de la conspiración, y normalmente. Es difícil imaginar tal estupidez a nivel de liderazgo estatal, pero si asumimos que no es estupidez, sino cálculo. Señores, son monstruosos en sus cálculos, señores, son monstruosos en su escala. Significa algo muy simple. Cientos de miles de ucranianos seguirán muriendo en el campo de batalla. Otros cientos de miles morirán bajo las bombas rusas en sus propias ciudades. Y otros cientos de miles abandonarán el país, a donde sea, solo para sobrevivir. Todo esto sucede no porque la guerra objetivamente no pueda terminar, sino porque a alguien en específico le conviene que continúe. De lo contrario, él, su círculo cercano y sus allegados tendrán que rendir cuentas por lo que pasó con el dinero y las decisiones durante estos años. En otras palabras, si esta versión es cierta, y la verdad es que me parece muy probable, la población de Ucrania se encuentra en una situación de rehenes, mientras un grupo de personas, que básicamente la está saqueando, mantiene al país en estado de guerra. No por la victoria ni por la defensa, sino por su propia supervivencia, para mantenerse en el poder, para conservar lo que han robado. Y ahora, otro episodio de la misma historia que, lamentablemente, encaja perfectamente en la lógica de todo lo que acabo de describir. El mismo Zelensky exigió que el formato de las negociaciones se determinara con Rusia, que lo determinara Europa. Bueno, está bien que así sea, pero al mismo tiempo los negociadores concretos de Europa serán elegidos por Kiev. Detengámonos en esto con más detalle, porque la formulación parece, como si fuera inofensiva, pero en realidad es una exigencia a la que Rusia nunca podrá acceder bajo ninguna circunstancia. No se trata de mediadores neutrales, Suiza, la ONU, alguien de una tercera parte sin intereses en el desenlace de la guerra. No. Se trata de esa misma Europa, que es el principal patrocinador del ejército ucraniano, que lleva años suministrando armas, dinero e información de inteligencia. Poner a esa parte, sentar a esa parte en la mesa de negociaciones, no como observador, sino como coautor del formato y de hecho árbitro del proceso, significa proponerle a Rusia negociar bajo las condiciones de un árbitro que al mismo tiempo es su adversario. Es como invitar a Corea del Norte a ser juez y árbitro en esta situación. Es exactamente lo mismo, absolutamente. Y aquí hay otra capa importante. Si a Ucrania le han llegado alrededor de 90.000 millones de dólares en ayuda durante los años de guerra, de Europa y ahora también de la Duma. Y de Estados Unidos, por así decirlo, también llegaba algo de dinero, ¿verdad? Imaginar que esas sumas pasaron sin algún interés personal de los principales líderes de los países europeos, sin su participación en la distribución y el control de esos flujos, es sumamente difícil. Esto no es una acusación. Es una cuestión de sentido común. El dinero de tal magnitud no pasa desapercibido para quienes lo autorizan. Y si esta hipótesis es correcta, entonces las figuras que Zelensky quiere ver, entonces los negociadores y árbitros de Europa podrían estar personalmente interesados en que la guerra y los flujos de financiamiento relacionados continúen el mayor tiempo posible. Suma esto al episodio bielorruso. Por un lado, un golpe que abre un nuevo frente, donde durante 4 años se mantuvo el statu quo.
Por otro lado, la presentación de condiciones para las negociaciones que la otra parte seguramente rechazará, porque no puede ser de otra manera. Es decir, nosotros proponemos y ellos probablemente dirían que sí, pero ellos dijeron que no. Esto no parece ser dos decisiones aleatorias sino relacionadas entre sí. Parece ser dos pasos independientes pero dirigidos en la misma dirección. Ambos objetivamente alejan cualquier posibilidad real de terminar el conflicto. Y ambos refuerzan la versión de que esto no es un error, sino, damas y caballeros, un cálculo. Aquí tienen, señores, la pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre las acciones del liderazgo de Ucrania? ¿Indican que quieren detener las acciones militares o muestran que quieren continuarlas el mayor tiempo posible? Imaginen que Rusia hoy mismo retira todas sus tropas de Ucrania, paga reparaciones a Ucrania, se disculpa y envía a Putin a La Haya, al tribunal. Naturalmente, esa posibilidad es igual de probable. Como que los oligarcas rusos, de rodillas, empiecen a suplicar a los oligarcas ucranianos que se queden con todos sus activos, incluyendo barcos, mansiones, aviones y otros pequeños gadgets como amantes. Así que, damas y caballeros, estaré esperando sus respuestas. Aquí están las respuestas a las respuestas. Porque yo, sí, les pido un gran favor. No se vayan a lo personal. Pero por ahora, hasta la próxima.